días a todas, a todos. Para mí es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes este recorrido. Es también una alegría y una satisfacción saber que el recorrido termina, pero a la vez empieza, y en ese orden de idea va el compartir algunas reflexiones con ustedes en un orden distinto al que hemos compartido en las sesiones de clase, que por cierto fueron siempre muy amenas, muy cordiales y fraternales, llenas de respeto, de inquietudes, de diálogo, y quizás no queda a lo mejor mucha información en la cabeza, pero lo que queda es la emoción de haber desarrollado conjuntamente un camino para aprender a construir conocimiento con otros. Allí está el título de la charla. Voy a tratar de avanzar en ella porque hay temas que a uno le gustaría disponer de mucho tiempo para poder debatirlo y profundizarlo. La idea era compartir una reflexión que trata de relacionar tres cosas: la investigación, el educador, la educadora y las problemáticas escolares. Estas tomadas básicamente como en general. No me voy a poner a profundizar problemáticas específicas, porque la reflexión va más hacia tratar de apuntar a lo que podría ser una episteme más antrópica, donde podamos leernos desde nuestro quehacer humano, podamos interrogar ese quehacer humano. Vamos a ver cómo nos va en esta. Quiero partir de una frase de mi maestro, y con el cariño con el que él nos decía esta frase, transmitírsela a ustedes, porque ahí está la clave básicamente del quehacer investigativo. Él nos decía como educadores, ¿sí? Somos activos, somos curiosos, transformadores, y también somos capaces de correr riesgos, de ir más allá. Este quizás sea el espíritu, el motivo, la clave de cualquier proceso investigativo. Investigar es actuar, es hacer, es construir y construir con otros, pero un construir que se basa básicamente en una curiosidad, en una pregunta, en una inquietud, pero no es una inquietud ingenua, no es una curiosidad bobalicona o es una curiosidad de infante, ¿no? Es una curiosidad que es capaz de problematizar, de cuestionar rutinas y al cuestionar rutinas pensar en posibles cambios, en transformaciones, y cualquier transformación y cambio desde el levantarse de la cama es asumir riesgos ese día, es ir más allá. Entonces, no se puede pensar en una investigación para quedarse en el mismo lugar, sino en una investigación que me remita a futuros posibles, a cambios posibles, a otra manera posible de hacer las cosas, de conocer las cosas. La segunda frase es de otro maestro, Eduardo Galeano, y me dice: no somos lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y aquí hay otra idea crucial en la investigación. La investigación no es un quehacer para repetir lo que somos. La investigación es un quehacer social que nos invita, ¿sí?, a cambiar lo que somos, desde el conocimiento, desde la práctica, desde el poner en práctica esos conocimientos que nos interpelan, que nos llevan a romper rutinas e inercias, no solo mentales, sino también en el hacer, en el emocionar con nuestro quehacer. Entonces, cuando
me invita a él, al que le agradezco toda la confianza, lo mismo que al señor decano, la confianza que han tenido conmigo de acompañarlos a ustedes en este proceso. Se me ocurría que no iba a hacer la reflexión en torno a lo que venimos hablando durante todo este camino, metodologías, técnicas, herramientas, paradigmas, no, dejar eso en un lado y hacer la reflexión sobre el sujeto educador que configura la investigación, ese quehacer investigativo, sobre la reflexividad que genera, sobre las opciones y apuestas que hay implícitas en todo proceso investigativo hecho por educadores, educadoras que están en la práctica educativa por cambiar esa realidad en la que actúan. Y entonces se me ocurría que una de las primeras cosas que valía la pena plantear era algunos rasgos de esa realidad en la que actuamos. Y los rasgos básicamente están marcados por una condición de exclusión, una condición de riesgo, de vulnerabilidad social. Y estos rasgos son rasgos característicos de grupos de individuos, de alguna manera están ligados al mundo campesino, y a un mundo campesino que no es desde el comienzo del siglo, ni siquiera el del siglo pasado. Es un nuevo mundo campesino, una ruralidad que se debate en nuevas tensiones y en nuevas conflictividades marcadas habitualmente, y ojalá esto pueda irse superando y cambiando. Son decisiones políticas, son decisiones de carácter ético, de opciones de carácter cultural también, y allí el papel de la educación. Entonces, es una condición, una situación de riesgo, de indefensión, ¿sí?, donde amplios sectores de la población, amplios sectores de este mundo rural están de alguna manera desprotegidos. Y frente a ello, como educadores, educadoras y como investigadores y profesionales reflexivos, es que de alguna manera nos enfrentamos frente a estos desafíos. Y cuando hablamos de esta condición, estamos de alguna manera haciendo referencia al deterioro también de los vínculos relacionales de estas poblaciones, que se trasluce o se traducen en un alejamiento de la vida pública, en un alejamiento que los deja sin presencia, sin reconocimiento en lo político, ¿sí? Y por ese motivo son invisibilizados, son negados, no se los tiene en cuenta. Justamente estos procesos de investigación que hacemos en el mundo de lo rural y desde la escuela es un proceso de visibilización, es poner en el debate público, en la academia, fuera de ella, en los espacios donde se decide la política pública, es poner los temas que nos hemos encontrado, es debatir esos temas, es hacerlos públicos, es de alguna manera llevar ese mundo invisibilizado a la visibilidad. Y este es uno de los desafíos quizás más tremendos que tenemos aquellos que trabajamos con el mundo rural, con el mundo de los desplazados, con el mundo de aquellos que están siendo asentados a la fuerza en otros territorios y ellos no determinaron ni decidieron asentarse en esos territorios. Entonces, es hacer visible esa realidad de exclusión, de marginación, de invisibilización. Hoy, entonces, amplios sectores de la población están en una situación de perder sus acumulados, su potencial de participación en unos o en varios ámbitos y dinámicas de la vida social, económica, cultural y política. Y de ahí rescatar uno de los desafíos que alguna de las investigaciones tuvo, y es el desafío de recuperar la memoria de estos sectores, de recuperar las prácticas de estos sectores que han sido permanentemente
invisibilizados, negados, excluidos. Entonces es algo así como tratar de retejer los vínculos que cada vez se fragmentan más, tratar de acortar esas distancias entre la memoria y el presente y el futuro de estos pobladores, de estas poblaciones. Estas son las problemáticas realmente educativas, que van más allá de un problema de aprendizaje o que van más allá de un problema de cobertura. Están básicamente anclados en un problema que hay que responder desde lo educativo, porque es un problema humano, es un problema de dignidad, es un problema de humanización. Entonces, las problemáticas educativas que hoy enfrentamos son todas esas problemáticas que deshumanizan, que excluyen, que niegan, que empequeñecen a la gente, que empequeñecen básicamente la potencialidad que la gente, tanto en sus acumulados históricos como en sus potencialidades de presente, tienen para hacerle frente a su quehacer, a sus destinos, a los desafíos que se presentan en su vida cotidiana. Frente a esta problemática, vuelvo a remitirme al maestro Freire, uno no puede ser un hombre, una mujer neutro frente a la deshumanización, ¿sí?, o a la humanización, a la permanencia de lo que no representan los caminos del humano, ¿sí? Uno frente a esto o se decide a operar cambios o se decide a mantener estos caminos de deshumanización y de pérdida de dignidad. Todos los proyectos de investigación en sus planteamientos, en sus búsquedas, van tras no solo la búsqueda de la calidad educativa, porque ¿de qué nos vale hablar de calidad educativa si no hablamos de dignificación de la vida, si no hablamos de humanización, tanto de la vida de los estudiantes como de la vida de los educadores, de las educadoras? Humanización, dignificación de su quehacer. Entonces, estas investigaciones tienen que apuntar básicamente a restablecer la dignidad del quehacer y la humanización en las respuestas que se proponen desde ese quehacer educativo. Entonces, para los educadores de hoy, ¿sí?, la exigencia es comprometerse básicamente con el desarrollo, con la cualificación de la práctica educativa orientada básicamente a producir cambios en las personas, en sus interacciones y en sus contextos. Para ello se tienen que desarrollar propuestas educativas que permitan a las personas reinventar su existencia, recuperar su memoria, sus potencialidades y reconocer las experiencias que la vida ofrece. Para hacer que esto sea posible, se requieren entonces generar nuevos caminos, sentidos orientados al fortalecimiento, la potenciación, la creatividad, ser capaces allí de desmontar lo obvio, de descubrir las diferentes vetas de sentido y de sinsentidos que se ocultan en el quehacer cotidiano, en la interacción con los otros, en los conflictos no resueltos, en los momentos de diálogo. Para poder restablecer la dignidad y la humanización en nuestras prácticas educativas, va a ser necesario realizar unos tránsitos y en nuestras formas de describir, de explicar, de expresar, de emocionar la realidad y de emocionar nuestro quehacer. Por eso, en las próximas vistas, en las próximas diapositivas, voy a mostrar cambios, y estos sí tienen que ver en nuestra manera de hacer investigación, en nuestra manera de leer nuestra práctica educativa. Los primeros 3 cambios que propongo son los de pasar de un pensamiento teórico a un pensamiento epistémico. Cuando hablo de transitar de un pensamiento teórico, hablo de transitar de ese pensamiento que repite las formas de conocer de otros, ¿sí?, que está plagado de citas de otros, pero que carece de preguntas propias
que carece de respuestas propias, que carece básicamente de un discurso propio, apropiado, pertinente, y que da respuestas desde la reflexión de la propia práctica a los desafíos que esa realidad y esa práctica presentan. No es aquí negar tradiciones teóricas, sino es de qué manera apropiar esas tradiciones teóricas a un pensamiento que se construye autónomamente, que se construye en la interdependencia, en el diálogo, a partir de preguntas que se generan en la reflexión de la práctica y en la reflexión de los contextos de esa práctica. El segundo tránsito que tenemos que hacer, y creo que eso a todos los maestrantes y maestrantas deben de haberle costado en algunos casos algún trabajo, es el pasar de esos discursos autocomplacientes del que todo lo hacemos bien, del que el todo está bien, del que todo es perfecto en nuestro quehacer, a pasar a pensamientos plurales, a pensamientos críticos, autocríticos, donde se empiezan a leer divergencias, donde se empiezan a leer distancias en la manera de expresarse, de comprender las cosas, lo que permite no solo darse cuenta que hay desacuerdos, sino también que hay que llegar a unos acuerdos en los que tenemos que trabajar, en los que tenemos que pensar conjuntamente los argumentos que nos permiten acordar para que nuestras prácticas lleguen a un norte, tengan un horizonte común. Y la otra es el transitar de un pensamiento único, de sentidos únicos, a reconocer que hay pensamientos múltiples, sentidos múltiples, y a debatir también los sinsentidos propios y los sinsentidos planteados por otros. Otros tránsitos, algo que para los docentes nos cuesta mucho, es pasar de un pensamiento centrado en la respuesta, y creo que los que pasamos por estos encuentros de metodología y de investigación se acordarán siempre, ¿y esto cómo se hace? Deme la respuesta para hacer eso. Y responder a la pregunta con otra pregunta, ¿sí? Busquen la respuesta que tienen ustedes para las preguntas que ustedes se formulan, ¿sí? Y es tratar de suspender el estar dando respuestas seguras a pasar al riesgo y la inseguridad de empezar a plantearnos preguntas. Eso nos permite el desarrollo de un pensamiento epistémico, de una razón crítica en nuestra manera de leernos y de leer la realidad. Y la otra es pasar a un pensamiento, de un pensamiento dado, cooptado, vaciado de sentido, a un pensamiento que se construye, que se deconstruye desde las márgenes, desde la palabra de aquellos que habitualmente han sido invisibilizados, y la academia muchas veces se dedica a invisibilizar estos pensamientos marginales. Esos son los que permiten interrogar, plantear quiebres en esos pensares únicos, en esos pensares seguros, y pasar a un pensamiento que es construido colaborativamente. Hoy nadie hace investigación así en la soledad, como esos cuadros y dibujos del siglo XVII, del siglo XVIII. Hoy estamos haciendo investigación en equipos, en colectivos, y realizamos procesos de construcción de conocimiento, y para ello tenemos que abrirnos a la colaboración, al diálogo, a lo múltiple, a lo dialéctico. La otra es otro tránsito, pasar de un pensamiento impuesto, así hay que hacer las cosas, a un pensamiento que se levanta con autonomía, que reconoce que es interdependiente, pero un pensamiento que de alguna manera va apropiando, va haciendo propio los desarrollos, los acumulados que se van dando tanto en la práctica como en el devenir disciplinar o académico. Luego,
transitar de un pensamiento que empequeñece a los otros, que los denigra, que los somete, a un pensamiento que engrandece, que reconoce la potencia del pensar de los otros, que conoce la complejidad que hay en la construcción de conocimiento con el otro, sobre el otro y sobre uno mismo y sobre la realidad. Entonces ahí se plantea un gran tránsito y es pasar de esa lógica de los pensamientos neutros, de la ciencia neutra, a un pensamiento situado, crítico, pleno, diría Freire, preñado de opciones, preñado de opción política. Y una opción política que no es politiquera, ¿sí? Sino es una opción por la dignidad, por la humanización de nuestro quehacer, ¿sí? Y de aquellos por los que realizamos nuestro quehacer. Entonces, lo que preocupa en esta reflexión es la naturaleza del quehacer educativo en la escuela. Lo que inquieta es el papel del educador, de la educadora en ese proceso, y lo que se problematiza son los medios y los fines de este tipo de práctica particular que es la investigación. Nos inquietan también los contextos en los que se hace investigación en educación, la relación entre los ámbitos, los procesos económicos, socioculturales, ambientales en los que se realizan estas investigaciones, y nos preocupan las opciones que hay detrás de estas investigaciones y las apuestas que se hacen. Entonces aquí, desde las palabras de todos los que pasaron antes que mí en esta mesa, hay una opción decidida y es una opción para cambiar las cosas. Las cosas no pueden continuar estando como están, ¿sí? Marcadas por la exclusión, marcadas por el sometimiento, marcadas por el silenciamiento, ¿sí? Tenemos que transitar hacia la palabra, hacia la expresión, y hablábamos alguna vez en la clase, sin expresión no hay pensamiento, decía Hegel, pero también sin expresión no hay libertad. Y si hay algo que potencia la labor investigativa en la práctica educativa, es la libertad del educador. Acá voy a hacer una digresión, y es, los educadores hoy hemos perdido la voz, ¿sí? Son otros los que deciden las políticas educativas desde pensamientos administrativos, desde pensamientos económicos. Son la empresa la que piensa en la educación, ¿sí? No es ya el pedagogo, no es ya el educador, ¿sí? Es una tecnoburocracia la que hoy está pensando la educación y decidiendo en ella. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la voz de los educadores? Y la respuesta podría ser, ¿qué pasó con la reflexividad de los educadores? Con la capacidad de expresar lo que están haciendo, con la capacidad de decir cómo leen la realidad en la que están haciendo su tarea. Han sido sistemáticamente silenciados, han sido sistemáticamente incapacitados, inhabilitados para pensar su quehacer. Quizás hoy, en este foro, en esta maestría, los que pasamos por ahí nos demos cuenta que como educadores tenemos raciocinio, tenemos pensamiento, podemos potenciarlo y podemos de alguna manera retomar la voz, ¿sí? Una voz que da cuenta de nuestro pensamiento sobre lo que hacemos y una voz que da cuenta también de que somos sujetos libres para dar cuenta también de lo que hacemos, de los alcances y limitaciones que nuestro quehacer tiene en un contexto marcado por la exclusión. Entonces, la investigación, que hoy parece estar mercantilizada, aún en las escuelas y en las universidades, ¿sí? Tiene que cambiar. Por eso aquí es un llamado casi que a la rebeldía, ¿sí? En la investigación como práctica social crítica,
que está asociada a transformaciones de la realidad y está ligada a compromisos éticos, estéticos y políticos por dignificar, por planetarizar, por producir convivencialidad en nuestro país, que tanto lo necesita, y en nuestras regiones. Y el conocimiento para esto es imprescindible para la construcción de convivencialidad, de coexistencia humana y digna. Sin conocimiento no vamos a poder realizar estos tránsitos, ¿sí? Y justamente es desde ese conocimiento que en algunos casos se presenta como medio de sometimiento y de silenciamiento. Hoy para nosotros, al salir de la maestría, tendría que ser darnos cuenta que el conocimiento es un medio para la liberación, para la expresión, para la creatividad, para construir humanos dignamente. Bueno, yo me estoy pasando del tiempo seguramente, entonces voy a tratar de ir cerrando con 2 o 3 cosas. Queda ahí grabado en el computador todo lo que sigue, como de costumbre. Entonces, quisiera poner algunas alertas, con esto terminar, y después les queda a ustedes, si tienen la tarea de revisar estos apuntes, y que ojalá con otras o con otros podamos ir desarrollando, porque me da la sensación que necesitamos pensar estas cosas. Entonces, alertas para el educador, la educadora que investiga. No poner la investigación al servicio de un proceso de mercantilización. Ojalá que esto no se dé, ¿sí? Y que a partir de la investigación podamos refundamentar nuestros campos de actuación, nuestra práctica, que podamos refundamentar nuestra expresión, nuestra palabra, ¿sí? No como palabra sometida, sino como palabra liberada y libertaria, ¿sí? Que nos permita la investigación, ¿sí? Enfrentar un panorama marcado por la desesperanza, por el desasosiego, y que seamos capaces desde nuestras investigaciones leer las potencialidades, leer las oportunidades que se dan en nuestros campos de práctica educativa, que se dan con los chicos y chicas con los que trabajamos, que se dan con ese acumulado histórico y cultural que las comunidades rurales todavía tienen, las identifican, las representan. Quisiera irme a esta vista donde dice: la investigación educativa, ¿sí?, es una actividad educativa. No es, este es un problema que tenemos los educadores a veces, quizá apoyados desde algunas perspectivas académicas que llevan a distorsionar este asunto, y que vemos la investigación como algo esotérico, como algo lejano al educador. Y cuando una educadora o educador se acerca a la investigación, dice: pero es que me están pidiendo cosas que están muy bueno para el investigador científico, pero para el investigador en la práctica y desde la práctica esto se hace como un imposible. Entonces, la investigación es en sí por naturaleza una actividad educativa, formativa, y que tiene potencia, porque de alguna manera desarrolla pensamiento, desarrolla curiosidad epistémica, ¿sí? Y puede servir, oigan, para desalumnizar la investigación, para desprofeizar, ¿cómo se diría? Que no sea cuestión de profesores la investigación, y para desdisciplinar las disciplinas. O sea, una investigación desde la práctica pone en entredicho la división simplista, positivista de las disciplinas, porque es una convocatoria a la interdisciplinaridad, es una convocatoria a la mirada compleja, ¿sí? Me voy a las 2 últimas citas, vean que faltan muchas cosas por leer.
Esto también lo voy a poner del maestro Freire, y es: la investigación en educación no es una investigación en solitario. Él no decía, no pienso auténticamente si los otros no piensan también. Simplemente no puedo pensar por las y los otros, ni para las y los otros. No puedo pensar sin las y sin los otros. Esta es una afirmación, oigan, que incomoda a los autoritarios por el carácter dialógico implícito en ella. O sea, la investigación que hagamos en educación es una investigación dialógica. No es una investigación que suplanta el pensamiento de los otros, que invisibiliza a los otros en su presencia, en su palabra, sino es una educación que reconoce, visibiliza, potencia las condiciones que tenemos como sujetos y sujetos dialogantes. Y termino con, ¿les queda tarea? Ya se cansó de pasar. Bueno, aquí las dos frases de conclusión. Hay un poema que Freire lo hace, es un poema que está en Pedagogía de la Indignación, y con ese se empieza el libro. De ese rescato solamente un párrafo. Y el párrafo de la esperanza, porque cuando uno dice esto hay que hacerlo desde una condición esperanzada, desde la esperanza. Pero esta esperanza que propone Freire, una esperanza de cambio, no es una esperanza bobalicona, no es una esperanza de fantasía, no. Es una esperanza que es la esperanza del jardinero. ¿Sí? Ya que estamos en educación rural, la metáfora es muy interesante. La del jardinero que espera las flores que van a venir, pero porque espera no se sienta a esperar las flores, sino que abona, labra la tierra, la renueva, poda, ¿sí? Y es una esperanza activa. Yo creo que la esperanza del educador, investigador, es porque espera cambios, pero no se sienta a esperarlos, sino que actúa en la esperanza. Por eso Freire decía en ese poema, no esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera, oigan, es un tiempo de quehacer. Ojalá que a partir de la maestría renueven ese espíritu de esperanza en una sociedad empeñada en la desesperanza. No se puede ser educador de la desesperanza, desde ahí, desde ese lugar. Pero no se puede ser educador de una esperanza bobalicona. Se tiene que hacer desde una espera sin que sea tiempo de hacer. Y por eso retomaría un poema también de Mario Benedetti, en donde dice: no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Entonces, si nos metemos en la educación y nos metemos, la investigación es para no dormirse, para no quedarse mudos, para no juzgarse sabios. Es justamente para retomar la palabra, para retomar la espera y una espera consciente, para retomar el pensamiento y un pensamiento que se expresa y un pensamiento que, aunque haya alcanzado muchos certificados, sigue siendo un pensamiento humilde, capaz de dialogar con los otros, sin autoridad, sin someter a los otros.